Celestial. A mí me compartieron de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional cuando empezó la pandemia. Yo estaba bastante angustiada debido a problemas de salud que venía presentando mi hijo en su piel. Era bastante complicado que me lo atendieran en la EPS. Fue así como a través de las enseñanzas y los consejos que nos da nuestra hermana María Luisa de cómo debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo empecé a hacer por la salud de mi hijo y fue como Dios se manifestó, sanándolo por completo. También tenía varios años en los cuales no podía dormir debido a pesadillas. Fue así como Dios también me libró de esas pesadillas. También testifico para darle la gloria y honra a mi Padre Celestial por mi hogar, por cómo se ha manifestado en mi familia, que nos ha suplido en todos los aspectos, no nos ha faltado nada. Dios ha sido nuestro proveedor. Doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Testifico, hermanos, para la gloria y honra de Dios. El Señor en profecías pasadas me dijo que le orara mucho porque el enemigo quería poner en mi enfermedad, que le ore pero que Él me estaría guardando, que yo estaría pasando por manos del hombre, pero que esto sería para mejor. También me dijo, dobla rodilla y órame, esfuérzate y lee la Biblia, porque en ella encontrarás la felicidad. Así es como comenzó un dolor muy fuerte en mi parte abdominal, puesto que llevo un dispositivo intrauterino. Este dispositivo se encarnó a mi cuerpo, donde yo comencé con un sangrado muy fuerte. Era un dolor tan grave que no podía ni sentarme, caminaba muy despacio, no podía hacer las cosas normalmente. Sentía un cuchillo clavado a mi espalda, se me dormía toda la parte derecha de la pierna y es así como tuve ese tiempo para dedicárselo al Señor, escuchando sus meditaciones, asistiendo a sus enseñanzas, orando cada día como nos enseñaba la hermana María Luisa. Y la hermana decía, pónganse la mano en aquel lugar donde les duele, oren al Señor. Es así como el Señor, hermanos, me dio un sueño donde yo veía que mi abdomen se inflaba tanto que llegó un momento donde explotaba, pero justo en la parte derecha, que es donde siempre había padecido ese dolor, se infló tanto y al explotar comenzó a salir mucha agua, una agua blanquecina que tapaba mis pies, y de repente yo en el sueño me veo a mí misma diciendo, ya no me duele, ya estoy bien. Ahí comprendí que el Señor tuvo misericordia de mí y quitó ese dolor, pero yo aún así tenía que asistir a la ciencia porque ese aparato estaba en mi cuerpo. Pude ir al hospital, pero yo soy consciente de que fue el Señor que me permitió pasar por manos del hombre, pero fue Él quien quitó ese dolor de mí. Y el Señor también me dijo que me estaría permitiendo pagar aquellas deudas. Cuando casi no pudimos trabajar, el Señor me dio todos aquellos dineros juntos y yo me aterraba porque haciendo cuentas, el Señor me dio más de lo que normalmente gano. El Señor me lo triplicó y con esto pude pagar aquella deuda. El Señor es muy misericordioso, siempre me ha ayudado, siempre ha estado a mi lado y le doy la gloria, la honra, porque no solo se ha manifestado en este tiempo de necesidad, donde solo lo hemos tenido a Él, sino que el Señor hace muchos años también permitió que hubiera en mí una enfermedad llamada el VIH, pero el Señor tuvo misericordia de mí y le dio un sueño a mi hermana en la sangre, que también acude a la iglesia desde hace muchos años, donde a través de un sueño, una hermana tuvo un sueño y le decía que el Señor le había mostrado que yo había sido sanada, que Él me había sanado del VIH. Por todo esto le doy la gloria y la honra al Señor, porque nos quedamos cortos dándole las gracias por todas aquellas cosas lindas que hace, porque no solo ahora, sino que siempre, día tras día, porque el Señor me ha dado grandes experiencias, porque después de esta enfermedad que tuve, el Señor tuvo misericordia de mí y me dio un hogar, me dio una familia, cambió mi vida porque andaba por malos pasos, me dio 3 hijos y le doy la gloria y la honra. Quiero testificar para dar honra y gloria a mi Padre Celestial.
Desde hace años, antes de entrar a la iglesia, en varias de las casas para donde yo me pasaba o apartamentos, de repente aparecían cantidades de animales como moscas, chapolas, gusanos, en las ventanas y varios sitios de la casa. Al llegar a la iglesia, Dios me dijo en profecía que una mujer me estaba haciendo brujería y que no quería que me fuera bien, pero que no me preocupara porque Él me iba a estar libertando. Pues hermanos, hace más de 2 meses tuve un sueño donde yo veía como el Señor estaba con la hermana María Luisa y yo veía como Él le decía a ella que me dijera que me iba a libertar. Varios días antes del sueño estaba angustiada porque salían y salían chapolas, no sé de dónde, pero entre más mataba más salían. Cuando digo chapolas me refiero a unas maripositas que son muy pequeñitas. Unos días después del sueño me levanté y encontré la casa llena de moscas, sobre todo en la ventana de la sala. Yo me desesperé y empecé a matarlas como loca, y entre más mataba más salían. De pronto empecé a llorar y a pedirle a Dios que me ayudara, que sacara esos animales de mi casa, que por favor me libertara. Y en ese momento me acordé del sueño. Empecé a poner los coros de la iglesia en el celular y me dispuse a orar. Cuando abrí los ojos, hermanos, ya no estaban ni las moscas ni las chapolas y solo encontraba las que había logrado matar, pero se desaparecieron y las ventanas estaban cerradas. De ahí en adelante no han vuelto a aparecer. En otra profecía, el Señor me decía que el enemigo ponía contiendas y discordias en mi casa, pero que no me preocupara porque Él iba a hacer que me quisieran y valoraran como lo merecía. Resulta que ya tenía una muy mala relación con mis hijas, pero en especial con una de ellas. Por más que yo hiciera cosas buenas y tratara de estar bien con ellas, no era posible porque me atacaban por todo. Ellas habían ido a vivir aparte y resulta que después que empezó esta pandemia se quedaron sin trabajo y les tocó volver a vivir conmigo. Pensábamos que iban a ser días muy difíciles por nuestra relación. Esto ha sido lo más lindo porque fueron 2 meses hermosos, los más maravillosos que he podido vivir con ellas. Con la que más conflicto tenía era increíble lo que estaba pasando. Todo era y es armonía, amor, diálogo. Me habla hermoso, me abraza, me da besos, me ha pedido perdón por cómo era conmigo. Me dice que me ama como nunca lo había hecho. Eso, hermanos, nunca pensé que iba a pasar. Gloria a nuestro Dios. Pero las maravillas no paran ahí. Hermanos, yo sufría mucho con unos miomas en el útero que me causaban hemorragias y unos cólicos que me ponían muy mal. De hecho, sufría de anemia. En marzo, como a medianoche, me empezaron esos dolores insoportables y una hemorragia terrible. Yo me retorcía de los dolores y me angustié porque estaba sola y no quería ir a una clínica por temor al coronavirus. Luego de una hora de estar aguantando y haciendo bebidas y remedios caseros, cerré los ojos y le supliqué a Dios que por favor me quitara esos dolores tan horribles, o que mejor aún sacara de mí lo que me causaba esos dolores y hemorragia. Tuve que salir corriendo al baño y discúlpenme, hermanos, pero sentí como si hubiese parido un hijo. Salieron unos coágulos grandes, negros, y en ese momento descansé. Se me quitaron los dolores y la hemorragia. Eso me daba cada mes y esta es la hora que no me han vuelto a dar. Todo esto lo testifico para enaltecer y engrandecer el nombre de mi Padre Celestial y el gran respaldo que le da nuestra hermosa y amada hermana María Luisa. Hermanos y hermanas, un saludo para todos. Dios los bendiga. Quería testificar para darle el honor, la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial y a la vez confirmar el respaldo que Dios le da a nuestra hermana María Luisa a través de las oraciones que ha hecho al final de cada enseñanza y meditación que hemos recibido en esta época. Cuando hubo el levantamiento parcial, inicié mis labores cotidianas, mi actividad laboral, y por causa de que en principio no había transporte público ni tampoco privado se podía usar, opté por movilizarme al trabajo en bicicleta, y durante las primeras 2 semanas estuve asistiendo al trabajo en este transporte. Sin embargo, debido a la falta de costumbre, tal vez al estado físico, una vez dirigiéndome del trabajo hacia mi casa, me empezó a dar una dolencia en el corazón. Empecé a respirar un poco mal por causa del uso de la mascarilla, y que es habitual ahora en esta temporada. Y me comenzó a dar una taticardia, unas pulsaciones aceleradas en el corazón.
y pensé yo que era producto del esfuerzo físico y no le presté mucha atención. Sin embargo, al llegar a mi casa, pasadas unas horas, la taquicardia no disminuía y el corazón seguía acelerado y estaba perdiendo hasta la respiración y me comenzó a doler el antebrazo izquierdo, el brazo, y me preocupé un poco y decidimos orarle al Señor. Mi esposa me impuso manos y estábamos un poco más tranquilos. Sin embargo, por diligencia, como nos ha enseñado nuestra hermana, decidimos ir por emergencias al hospital a pesar de toda esta dificultad que hay. Estando en el hospital me dijeron que por causa del uso de la bicicleta y por causa tal vez de la mascarilla me había dado una taquicardia, pero era normal que no se me hubiera aún bajado las pulsaciones del corazón porque estaban en 240 pulsaciones por minuto y era muy acelerada, ya casi 4 horas que no bajaba, y el médico me dijo que era muy preocupante la situación, que si hubiera pasado tal vez un poco más de tiempo me hubiera podido dar hasta un infarto. Me tuvieron en observación, el médico me dijo, si con un medicamento que voy a colocar no pasa las pulsaciones, vamos a tener que remitirte a un otro hospital, y en ese momento comenzamos a orarle al Señor con mucha fe, con mucha confianza, a pedirle al Señor que me bajara las pulsaciones porque mi corazón estaba muy acelerado, y orándole al Señor con mucho ahínco, mucho fervor, con mucha decisión, creyéndole al Señor, tal y cual como el Señor ha dicho que nos va a respaldar y ayudar en todo momento. De un momento a otro, hermanos, abrí los ojos con el aparato que veía allí mis pulsaciones, yo mismo veía que no bajaban. Un momento abrí los ojos, se acercó una enfermera con careta, se me acercó como muy cariñosamente, me puso como una especie de manta, de abrigo en mi cuerpo, me tocó levemente con mucho cariño y me dijo, no te preocupes, que todo va a estar bien. En ese instante yo sentí que era la presencia de Dios, que eran las palabras de Dios, y en fracción de segundos mi corazón volvió a latir normalmente, en lo habitual, y ya habían bajado las pulsaciones. Estaba muy bien, los médicos se acercaron y yo le daba la honra, gloria a Dios, porque sabía que el Señor me había sanado en fracción de segundos, que me había visitado. Y fue muy hermoso porque el médico me dijo, es increíble que se le hayan bajado las pulsaciones así nomás. Yo ya estaba llamando a la ambulancia para que lo llevaran a otro hospital de mayor grado, pero no, yo lo veo perfecto, lo voy a dejar un rato más en observación y gracias a Dios estuvo todo muy bien, bajaron las pulsaciones. Bueno, eso es un milagro lo que ha ocurrido. El mismo doctor decía, eso es un milagro, váyase para su casa y cuídese. Entonces quiero honrar, glorificar a Dios por ese gran milagro que ha hecho en mi vida, para exaltarlo, glorificarlo y honrarlo.